sido posible, reforzó la enorme popularidad que ya entonces tenía Saddam Hussein. En solo unos años, 3 países árabes con tendencias revolucionarias y miembros de la OPEC consiguieron hacer temblar el sólido sistema que las grandes compañías habían construido para beneficio propio durante las primeras décadas del siglo XX. En ese contexto, la guerra del Yom Kippur iba a ser el catalizador de una de las crisis más importantes de la historia del petróleo. En octubre de 1973, las tropas sirias y egipcias cruzaron la línea de defensa israelí y desembarcaron en la orilla occidental del Canal de Suez. Los israelíes consiguieron repeler a la coalición de egipcios y sirios gracias a la determinación de sus tropas y también a una considerable ayuda estadounidense. El 23 de octubre, 2 semanas después del principio del conflicto, se acordó un alto el fuego entre las partes beligerantes. De todos modos, aquellas 2 semanas habían sido suficientes para que cristalizaran las tensiones que ya existían entre los países proárabes y los proisraelíes. Fue en aquellos tiempos difíciles cuando la OPEC lanzó su ofensiva. El 16 de octubre de 1973, una delegación encabezada por el jeque Laman decidió aumentar el precio del barril en un 70% y reducir su producción. Y además declararon un embargo contra los Estados Unidos y Holanda como represalia por su ayuda a Israel. Solo pretendíamos atraer la atención pública internacional al hecho de la existencia de un problema entre árabes e israelíes. Los países occidentales notaron rápidamente las repercusiones de dichos acontecimientos. Ya en enero de 1974, justo después de los festejos del Año Nuevo, los países industriales fueron sacudidos por una crisis petrolífera sin precedentes. Fue llamada la primera crisis petrolífera y permanece grabada en la memoria colectiva. La crisis puso fin a 30 años de prosperidad marcados por un desenfrenado derroche de petróleo que era tan barato que parecía inagotable. Solo era una ilusión. En 3 meses, el precio del barril se puso por las nubes y hubo un colapso en el suministro. La subida de los precios y la escasez de petróleo causaron una oleada de pánico en los países ricos. Por supuesto, fue la OPEC quien se llevó la culpa del cataclismo. Por primera vez, aquella organización que siempre había sido sumisa se atrevió a utilizar el petróleo como un arma. Por primera vez, fue etiquetada como un cártel agresivo que podía debilitar el corazón de la economía de los países desarrollados. No hay nadie que quiera perder su petróleo para subir los precios y poder hacerle daño a alguien. Subes los precios porque te quieres beneficiar. No fue un acto pueril, fue un acto realizado por interés propio. Las compañías petrolíferas se retiraron gustosas de la toma de decisiones para fijar el precio del petróleo. Eran una especie de elementos amortiguadores entre los productores y los consumidores tras la guerra de octubre. Y considerando que la tensión era demasiado alta, decidieron retirarse. Incluso se negaron a negociar el precio del petróleo con los productores. Sin embargo, un precio alto del petróleo es muy bueno para las compañías petrolíferas. Obtienen unos buenos beneficios. Y eso fue lo que sucedió. Y utilizaron sus enormes beneficios e inversiones para la investigación y desarrollo de fuentes de suministro alternativas. Los países industriales reaccionaron rápidamente ante la primera crisis petrolífera, cuyos efectos fueron, de hecho, psicológicos en su mayor parte. 4 años después, en 1978, parecía haberse restaurado el orden, y más todavía porque la producción se encontraba en su punto más álgido. Fue entonces cuando una revolución, seguida de una guerra, causó una segunda crisis petrolífera mucho más grave. Esta vez el epicentro de la crisis estaba en Irán, uno de los países de mayor producción de la OPEC. Todo empezó con una huelga laboral en la terminal petrolífera de Karg. En 1979, un mes después, el Shah fue derrocado. Era el principio de la revolución islámica dirigida por el Ayatolá Jomeini.
Las purgas y los desórdenes subsiguientes bloquearon casi por completo la entrega de petróleo iraní. Las grandes empresas estaban preocupadas y aumentaron sus reservas por si llegaba a escasear. Hubo una renovada tensión en los mercados, y más todavía cuando los países más agresivos de la OPEC, Libia, Argelia e Irak, aprovechando la ocasión, intentaron subir los precios una vez más. Una de las propuestas que hice en la Comisión de Energía y que fue adoptada posteriormente fue un programa de reservas estratégicas y finalmente lo concertamos, pero solo nos decidimos a hacerlo tras la guerra del 73. Hasta el 73 la gente decía: no hay riesgo alguno de que corten el suministro de petróleo porque no se lo pueden beber, por lo que tienen que vendérnoslo. Lo único que podemos conseguir es petróleo de Canadá o de Venezuela, y podemos conseguirlo de Colombia y del hemisferio occidental. Canadá es una fuente segura, no hay duda alguna, ya que Canadá no puede vender su petróleo en ningún otro lugar porque sus oleoductos atraviesan la frontera y no se pueden desviar hacia ningún otro sitio. Pero si hay escasez de petróleo, si Venezuela, que ha estado vendiendo su petróleo a X dólares el barril, y de repente sube $2 por barril como mínimo, los alemanes y los japoneses, que van a pagar $2 más por él, ¿nos lo van a vender por $1? Por supuesto que no. El petróleo es una mercancía que se mueve con gran libertad por todo el mundo. Y no podemos decir que dependemos del país X o de la región X para el petróleo, porque eso es irrelevante. El petróleo se mueve por todo el mundo con gran libertad, y si hay escasez en algún lugar, todo el mundo puja por el petróleo restante. El único modo de solucionarlo sería un acuerdo que obliga a un país, pero nunca se ha hecho eso, ni siquiera con Canadá. En 1980, la guerra entre Irán e Irak aceleró el proceso. Las tropas de Hussein invadieron Irán. Lo que se creía iba a ser un paseo duró 8 años y acabó con cientos de miles de bajas en ambos lados. Mientras la lucha seguía siendo tan encarnizada como lo había sido en los peores momentos de la Primera Guerra Mundial, cada país trataba de debilitar a su enemigo, destruyendo sus instalaciones petrolíferas. La terminal de Karg en Irán quedó totalmente destruida. Los petroleros fueron hundidos y los pozos quemados. Con aquel ambiente de intensa guerra, los mercados subieron. Por vez primera, los países pertenecientes a la OPEC se enfrentaron en una abierta y despiadada guerra de competencia, a pesar de sus propias normas de regulación de precios. Se triplicaron en 3 meses. Aquella anárquica situación favoreció el triunfo del mercado puntual, también llamado mercado libre del petróleo. Era un mercado diario de intercambio caracterizado por rápidas y a veces repentinas fluctuaciones de precios. Puso fin a la regularidad de precios que las grandes empresas habían controlado hasta entonces tras haber negociado con los países productores. En 1974 fue acuñada una nueva palabra, petrodólar, la unidad monetaria procedente de las ventas de petróleo de los países productores. Se convirtió en el símbolo de la riqueza petrolífera que hizo añicos la economía de los países de la OPEC entre las dos crisis petrolíferas. Aquella lluvia de petrodólares debida a la enorme subida de los precios representó para dichos países la oportunidad de hacer suyo el reto de Pérez Alfonso cuando soñaba con hacer del petróleo un medio de emancipación de los países del tercer mundo. Argelia, impulsada por la dinámica de las primeras décadas de su independencia, fue el primer país que intentó acabar con la indefectibilidad del subdesarrollo. En nuestro país intentamos utilizar nuestros recursos para construir fábricas, universidades y escuelas. Tenemos que recordar cuál era la política de los años 70 y 80. Los niños iban a la escuela, las niñas iban a la escuela. Fue así como luchamos para salir del subdesarrollo a través de la educación y la industrialización. No fue solo por hacer cosas, sino para transformar al hombre. De ese modo los hombres estaban en contacto con las nuevas realidades y con una nueva tecnología que les permitía aprender y evolucionar. Saddam Hussein aprovechó mejor sus petrodólares que Boumediene en Argelia. De hecho, los empleó para lanzar un ambicioso programa para modernizar su país. Algo que, sin embargo, no parecía estar en contradicción con la implantación del peor régimen totalitario de nuestros tiempos.
La situación era muy distinta en los poco poblados países del Golfo. Como poseían enormes reservas de petróleo, les permitían resolver rápidamente los problemas relacionados con el subdesarrollo, al menos desde un punto de vista material. El dinero fácil de los años 60 y 70 hizo que la clase dominante y el resto de la población, que recibía prestaciones de la seguridad social en su mayor parte, se orientara más hacia el ocio que hacia los negocios. Lo que también fue importante fue lo que llamaron el reciclaje de los petrodólares. De modo que Occidente pudiera tomar los petrodólares de las manos de los productores e invertirlos en la economía occidental. Y eso fue lo que ocurrió de todos modos. Los productores de petróleo, que al principio habían acumulado una enorme riqueza, empezaron a gastar mucho. Y no tenían una economía lo bastante buena para absorber aquello. La tasa de inflación subió mucho. Y lo que hicieron también fue unas cuantas cosas en infraestructuras. Carreteras, algunas universidades, pero no lo bastante buenas realmente. Y cosas de ese tipo. Por desgracia, no invirtieron lo suficiente en recursos humanos. Y cambiaron positivamente y cambiaron negativamente. Y cuando la gente consigue dinero tan fácilmente, pierde la musculatura. Quieren mejorar y trabajar duro, pero se vuelven holgazanes. Y esto es lo que ocurre. En agosto de 1990, 2 años después de la interminable guerra entre Irán e Irak, que desangró y medio arruinó a las dos potencias beligerantes, Saddam Hussein, convencido de su impunidad, se atrevió a transgredir un tabú e invadió Kuwait, su vecino árabe, que era una monarquía petrolífera y que además pertenecía a la OPEC. Con el pretexto de que Kuwait había sido una provincia del Imperio Otomano, Saddam Hussein soñaba con hacerse con su riqueza petrolífera. Y además podía proporcionarle una salida al mar, facilitando así el transporte del petróleo. Después de una fácil conquista, una coalición militar internacional, bajo los auspicios de la ONU, tardó 100 horas en liberar a Kuwait durante la operación Tormenta del Desierto, en 1991. La guerra del Golfo terminó con el humo y las llamas de los 750 pozos petrolíferos kuwaitíes, incendiados por las tropas de Saddam Hussein. Fueron el oscuro augurio de una futura tragedia. Tenemos una normativa política que convierte a los árabes en nuestros enemigos. Eso sigue siendo cierto. Y tenemos una política económica que nos hace depender de los árabes para conseguir petróleo. Es una posición muy difícil, pero claro, si lo ponemos en un contexto actual, en la Casa Blanca hay gente que va a decir que tenemos que resolver ese problema. No produciendo más energía, no produciendo más fuel. No podemos hacerlo. Aquí no tenemos posibilidad alguna de producir más petróleo. Pero nos estamos haciendo con petróleo iraquí. Y podemos hacernos con el petróleo saudita. Y el petróleo del resto del Golfo. Y entonces estaremos en posición de dictar siempre las condiciones a los demás consumidores, tanto en Europa como en Japón, en la India y en cualquier otro sitio. Hoy en día nos encontramos en una situación muy rara. De otra parte, también tenemos la agravación de la contaminación y de la destrucción del ambiente. Por donde se la mire, la situación es irracional. En la actualidad, el sueño de Pérez Alfonso para el tercer mundo parece muy lejano. Se ha convertido en el héroe olvidado de las primeras luchas por la independencia. Tras las efímeras victorias de principios de la década de 1970, los países productores del sur no lograron utilizar los petrodólares para invertir el estado de las cosas. La amarga consecuencia de este fracaso es que las grandes empresas trabajan más que nunca y están dispuestas a reconquistar los sectores de la prospección y la producción que se vieron obligados a ceder bajo la presión de la historia, pero solo temporalmente. Hablé con el rey Faisal justo antes de irme
y fue la última reunión que tuve con él como embajador. Y básicamente habló de la utilización de su riqueza. Yo dije, mire, usted no metió el petróleo bajo su suelo, fue Dios. Creía en Dios y yo sabía que aceptaría eso. De todos modos, los árabes no han tenido nada que ver con poner ahí el petróleo y además usted no lo explotó. Lo explotaron los americanos. Y a usted le ha dado una extraordinaria riqueza y la ha malgastado. La mayor parte la ha despilfarrado. Si la utiliza muy sabiamente, será bendecido durante 1000 años. No solo puede transformar Arabia Saudita, no solo el gobierno árabe, sino que puede transformar todo el Islam. Y si malgasta su dinero, sus descendientes lo desenterrarán y quemarán sus huesos. Y concordó conmigo, por supuesto, porque Faisal concordaba con todo lo que le decían, pero nunca hacía caso. El caso de Venezuela es más instructivo que el de Arabia Saudita, porque han tenido petróleo durante más tiempo y toda la capacidad de producción del país ha sido destruida. Todo el mundo quiere encontrar petróleo porque creen que sería maravilloso, cuando para nosotros el petróleo es una maldición. How wonderful this will be, what a great blessing will be for us, but oil is a curse.